Bueno, en este debate está Chile y para tratar de entender justamente las implicancias de estas modificaciones que parecen sutiles pero pueden tener muchas consecuencias, vamos a hablar con Sebastián Salazar Pizarro, que es coordinador académico del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y profesor de Derecho Constitucional. Sebastián, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Hola, ¿qué tal, Darío? Un gusto saludarte. Un saludo a todas las personas que nos están viendo aquí en DirecTV News Argentina. La situación es compleja, Darío, respecto a cómo se está llevando el debate constitucional, particularmente la explicación que dabas que respecto a esta idea de la titularidad de las personas, cuándo comenzaría y por lo tanto su protección constitucional, es quizás uno de los diversos puntos críticos que tiene lo que se está votando el día de hoy en el Consejo Constitucional, el cual está, como decías, predominado principalmente por la derecha, tanto la versión extrema derecha como la centro derecha, y están construyendo un texto constitucional programático de derecha, que se mete incluso en aspectos de la vida social, un tanto moralista, y que de una otra forma además radicaliza posiciones neoliberales o liberales conservadoras. Entonces, no se está logrando un texto con algún grado de transversalidad, y lo que está generando esto es aumentar aún más los niveles de polarización de la clase política, que también tiene sus implicancias en temas de delincuencia, seguridad, pensiones, salud, que son las otras demandas urgentes que se están tratando de avanzar. Hmm. A ver, vamos por lo menos a tratar de comprender esto que es la modificación respecto de cómo interpretar la vida, de cuándo empieza la vida, de qué es persona, qué no es persona. Eh, Trate de explicarnos de la forma más clara posible qué es lo que establecía la Constitución o qué es lo que establece la Constitución hoy vigente y qué es lo que se aprobó en este primer borrador producto de esta comunión entre las dos derechas, digamos, que logran tener mayoría entre las dos. Mira, la Constitución vigente en el artículo 19, número 1, que consagra el derecho a la vida, establece en su inciso segundo que la ley protegerá la vida del que está por nacer. Esa diferencia entre qué a quién, que puede ser sutil para las personas cotidianas, desde el punto de vista del derecho y sobre todo el derecho constitucional, tiene muchas implicancias. ¿Qué implica un objeto de protección constitucional? Y por lo tanto permite que existan diversos tipos de protecciones. El aborto en algunos casos, maternidad, prenatal, etcétera. Es una serie de medidas de apoyo y que obviamente están orientadas a proteger la vida del que está por nacer. Cuando ya utilizamos el concepto quién, estamos entregando una titularidad de un derecho Hmm. a el feto o el embrión o el nasciturus. Y por lo tanto, ahí lo que se generaría eventualmente es una disputa sobre este embrión, que sería titular de un derecho a la vida, y respecto a la madre gestadora, que eventualmente tiene algún tipo de elección respecto a la autodeterminación de su cuerpo, o otro tipo de decisiones que pueda tomar en el aborto terapéutico o en algún otro tipo de medida extrema, que puede ser una inviabilidad fetal o tal vez que se ponga en peligro a la madre. En sentido estricto, no es que la norma deje inconstitucional demandas que se fueron logrando a través de las últimas décadas con respecto a la pastilla el día después o la despenalización del aborto en tres causales, pero sí permite una argumentación clara y directa para que a través del Tribunal Constitucional se pueda declarar inconstitucional dichas normas. Por lo tanto, eso genera una polarización en la sociedad entre grupos más conservadores y grupos más liberales y progresistas sobre cómo conciliar la vida, sobre cómo conciliar la libertad y otros valores fundamentales para la convivencia social. Entonces, lo que se plantea con esta tesis es trasladar un problema político hacia el futuro y Hmm. no llegar a un acuerdo que habilite incluso a ambas posiciones. En síntesis, y aquí utilizando alguna jerga, podemos decir que esta redacción deja las cartas marcadas para que después en el juego político, de una otra forma, se priorice esa interpretación mucho más conservadora. Sebastián, ahora
acá parece, o por lo menos así lo estoy viendo yo, haber habido un cambio entre la primera y la segunda votación, porque cuando se discutió el primer capítulo había una idea, lo voy a leer, porque había una propuesta del Partido Republicano, que es la extrema derecha, de decir justamente se quería decir que todo ser humano es persona, se quería agregar justamente en ese primer artículo, cuando lo que dice actualmente la Constitución es que justamente las personas nacen libres y otras cuestiones, pero no está esta cuestión de todo ser humano es persona. Y en ese caso, la posición de la centro-derecha había sido no acompañar al Partido Republicano, de modo tal que no pudo sostenerse ese artículo. ¿Qué cambió entre una votación y la otra? ¿Cómo lo interpreta usted? Yo creo que yo creo que la diferencia, bueno, el primer caso es mucho más claro, ahí resuelve directamente el conflicto constitucional y eso de una otra forma, eso sí que hubiese sido mucho más duro y ahí dejaría de entrada inconstitucional una serie de otras normas si es que el texto se logra aprobar. Esta segunda vía entre el qué o quién es un poco más indirecta, es un poco más Hmm. mediano o largo plazo, pero igual generaría este problema y por lo tanto no se ve tan brutal o tan drástica la regulación, la propuesta de normas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Yo creo que hay un problema de tironeos internos dentro de la centro-derecha y la extrema derecha sobre el proceso. Desafortunadamente, estamos viendo una dinámica muy similar a lo que ocurrió en el proceso anterior, en que los sectores mayoritarios de la convención están construyendo una propuesta programática, política o programa de gobierno muy de su interés, y claramente están tratando de generar viabilidad para que a final de año, el 17 de diciembre, se pueda aprobar o no. Entonces, en este tironeo político entre ya apóyame esto, yo te apoyo esto otro, y claramente estas disposiciones que hemos estado conversando ahora reflejan esa distinción, pero esas distinciones son más bien puntuales o cosméticas en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto se pueden generar diferencias en estos temas, la parte sustantiva de la propuesta que se está trabajando viene con votaciones muy consistentes por parte de la centro derecha y la derecha. Hmm. Esta diferencia reflejan quizá algunos puntos más extremos, más de estrategia política, para tratar de lograr que se apruebe, pero parte todo el diseño institucional, por ejemplo, la regulación de muchos derechos fundamentales en materia económica, la destrucción de la propuesta de Estado social y democrático de derecho que se articuló por parte de la comisión experta en su anteproyecto, fueron votados coherente y consistentemente por los sectores de derecha. Entonces, lo que se está tratando de mostrar acá es hacer una dinámica de tironeo, de negociación, para decir, miren, nosotros hemos sido puente, la centro derecha, Hmm. hemos tratado de moderar al el Partido Republicano también dice, miren, nosotros hicimos el esfuerzo, pero aún así estamos cediendo. Pero es un baile de máscara en el sentido de que si uno analiza la propuesta que se está votando y la compara con el anteproyecto de la comisión experta, que fue la primera etapa, los cambios son bastante sustantivos, bastante sustantivos. Y además existen muchos cuestionamientos de diversos académicos y actores políticos que además no se está cumpliendo lo que se conocen como las 12 bases, que fueron unos acuerdos mínimos programáticos como los mínimos constitucionales que esta propuesta debería contener, los elementos, digamos, como el esqueleto. Y claramente lo que se está proponiendo acá, y nosotros vemos con mucha preocupación, es que esas bases o se están desfigurando o simplemente se están articulando bajo una lectura de derecha, como un programa político de derecha, y con esto cerraría la posibilidad que sectores socialdemócratas, liberales, demócratas cristianos u otras fuerzas que tienen presencia política en el país queden sus ideas declaradas inconstitucionales. O sea, podríamos decir entonces que esta constitución o este proceso constituyente está siguiendo de alguna manera, con muchas diferencias, pero también con muchos puntos de contacto, el mismo camino que siguió el primer proceso constituyente, solo que del otro lado, porque claramente terminó siendo rechazado de forma categórica el primer proceso constituyente, porque lo que muchos sintieron en la sociedad chilena es que expresaba el punto de vista de un sector muy progresista de la sociedad chilena, pero que no es representativo de la mayoría, y ahora estamos viendo lo mismo, pero por la vía de un sector hiperconservador.
Exactamente, yo creo que las diferencias que hay en el proceso son más bien de estéticas, son diferencias performativas. En el proceso anterior uno veía personas con trajes típicos, mucho más informal la forma de actuar, de relacionarse. De hecho, existían coordinadores, no habían presidente, era muy horizontal la jerarquía y la forma de trabajo. Al día de hoy es un proceso, podemos decir, en gris, mucho con menos colores, donde los hombres usan más corbatas, las mujeres usan trajes dos piezas, donde a lo mejor se utiliza el lenguaje un poco más suave, pero efectivamente, más atrás de esos aspectos estéticos que yo doy ejemplo, se escuchan discursos que también inspiran esta idea de una lógica de vencedores circunstanciales como consecuencia de la elección de los consejeros constitucionales, y que están plasmando una propuesta constitucional de derecha clara, en algunos casos moralista, en algunos casos muy neoliberal, y efectivamente vemos con preocupación porque ya existe un desgaste electoral, existe un desgaste del tema constitucional y en este sentido ya un tercer proceso ya es inviable en términos políticos, en términos estratégicos, en términos electorales, etcétera. Y tal vez se está viendo la posibilidad de, si esto se rechaza, de avanzar en reformas constitucionales en el Congreso, pero va a estar supeditado también a lo que ocurra en los próximos meses. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre, hay mucha inestabilidad política, e incluso si este texto en los términos actuales se llegase a aprobar, esa inestabilidad política, esa incertidumbre va a continuar. Entonces, claramente, la responsabilidad debe recaer principalmente en quienes lideran este proceso, que es la extrema derecha, que tiene 22 de los 50 representantes, y Chile Vamos, que es la centro derecha, que tiene 11. Ellos tienen la mayoría absoluta, pueden proponer las normas que quieran, incluso con las posteriores modificaciones que pueda hacer la comisión experta, ellos incluso pueden hacer primar esa mayoría. Entonces, la situación es compleja desde ese punto de vista, y lo que nosotros vemos con mucha preocupación, los estudiosos, es que se está cerrando la ventana constitucional, Hmm. eh, y de una u otra forma se va a perpetuar esta idea de incapacidad que tienen las élites políticas de ponerse de acuerdo, sobre todo en las reglas básicas de discusión, porque, y aquí con esto cierro, yo puedo entender que para los sectores conservadores es importante la defensa del embrión, del feto, pero yo esa discusión yo la tengo que entender en la política cotidiana, contingente, en el Parlamento, Sí, pero sí, no para una cerrar esta. ley, no para la Constitución, que es la ley de leyes y que se supone que debería ser las reglas del juego. Y en las reglas de juego que nos sirvan a todos, y que de una otra forma todos nos sentamos identificados con eso, y que si el día de mañana existe una ley que quiere prohibir el aborto, tal vez en 3, 4, una década más, exista una ley que lo despenalice, etcétera, pero que quede al juego democrático contingente, y no que resuelva temas que son profundamente valóricos y profundamente disputados y conflictivos en la sociedad chilena, solamente para una determinada visión, que en este caso tiene una mayoría circunstancial. Clarísimo. Sebastián, gracias por ayudarnos a entender. Un placer. No, muchas gracias a ti, Darío, y saludar cordialmente a todos que nos están viendo, y quiero aprovechar de saludar a mi familia aquí en la provincia de Buenos Aires, así que un gran Bienvenido abrazo. sea. Muchas gracias.